Mi nombre es Darío Cuajera. En esta clase vamos a abordar la segunda parte de la primera unidad de aprendizaje, que es Fundamentos y aplicaciones de la estadística en las ciencias agrarias y forestales. Básicamente vamos a ver dos puntos: la notación sumatoria como primer punto, y el segundo vamos a desarrollar ejercicios de sumatorias simples y dobles. Bien, la sumatoria es una operación que se realiza de manera permanente en estadística. Y se representa con la letra sumatoria, del cual ustedes están bien familiarizados, que significa realizar la suma de. Si tenemos la siguiente expresión estadística, sumatoria, que va desde i de 1 hasta n de una variable x, y esto es igual a x1 más x2 más x3 hasta llegar a xn. Uno es el primer valor y n es el último valor. También podemos decir que n es el número total de datos Bien, ahora tenemos aquí recolectados unos datos que representan a una variable x, que es el rendimiento de arroz en toneladas por hectárea de 10 parcelas. Vamos a representar con la letra I mayúscula al número de parcelas y con la letra XI al valor de la variable rendimiento de arroz. Este primer valor representa x1, el segundo valor representa x2, el tercer valor representa x3, y así sucesivamente hasta llegar a x10, que es el último valor. Vamos a resolver entonces el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A? Realizar la suma desde el valor 1, que es el primer valor, hasta el valor 10, que es el último valor. El valor 1 está aquí, tenemos la primera parcela, y el valor 10 es el último valor o la parcela número 10. Entonces nos está diciendo que debemos sumar desde 1 hasta 10. Entonces vamos a representar x1 más x2 más x3 hasta llegar a x10. Si reemplazamos los números, x1 tiene un valor de 2.0, más el x2 tiene un valor de 3.0, más el x3 tiene un valor de 2 nuevamente, 2.0, más
el siguiente valor, que sería x4, pero vamos a directamente irnos al x10, que tiene un valor de 3. Si realizamos esta operación matemática o de sumatoria, esto nos da aproximadamente 26.3 toneladas por hectárea. Debemos interpretar este dato. ¿Qué significa ese 26? Vamos a decir entonces que el rendimiento de arroz en toneladas por hectárea de las 10 parcelas alcanzan a 26.3 toneladas por hectárea. Estamos diciendo que este valor, 26.3 toneladas, es el rendimiento total de las 10 parcelas. ¿Bien? Siempre tenemos que interpretar un dato, si no, no tiene sentido. Un dato, si no es interpretado, no tiene ninguna relevancia para la estadística. Bien, ahora, entonces vamos a realizar la operación del inciso B. Aquí nos muestra dos expresiones estadísticas. Una primera sumatoria seguido de otra sumatoria. ¿Qué nos está diciendo esto? Voy a abrir corchetes y vamos a desarrollar la primera sumatoria. La primera sumatoria nos dice que debemos sumar desde 2 hasta 4. Entonces, si nos vamos a nuestros datos, ¿dónde está el valor de 2? Tenemos aquí el valor de 2. Voy a marcar 5. Y tenemos el valor de 4, hasta 4. Debemos sumar entonces todos los valores que estén entre 2 y 4. Entonces, si representamos, esto es x2 más x3 más x4 más, vamos a desarrollar ahora la siguiente sumatoria. ¿Qué nos dice? Que debemos sumar desde el valor 9 hasta el valor 10. ¿Dónde está el valor 9? Aquí está el valor 9, o la parcela 9 en nuestro caso, hasta el valor 10, que es el último valor, o la parcela 10. Si representamos esto, daría de la siguiente manera: x9 más x10. Ya tenemos representado las sumatorias, entonces vamos a reemplazar los valores. x2, aquí está, tiene un valor de 3, más x3, tiene un valor de 2, más x4, que tiene un valor de 2.5. Cerramos nuestro corchete, vamos a la siguiente expresión, reemplazar los datos,
x9 tiene un valor de 1.5 más x10 que tiene un valor de 3. Bien, vamos a hacer la respectiva suma. 3 más 2, 5, más 2.5, 7.5, más 1.5 más 3, esto nos da 4.5. 4.5 más 7.5, esto nos da a 12 toneladas por hectárea. Entonces, ustedes van a interpretar este valor que hemos encontrado. Bien, seguimos entonces con las operaciones de sumatorias simples. Vamos a desarrollar la siguiente sumatoria, que nos indica que debemos realizar la suma desde el valor 1 hasta el valor 10, es decir, desde acá, de la primera parcela hasta la parcela 2, pero que debemos realizar cada valor elevado al cuadrado. Si representamos esta expresión, nos dice que x1 elevado al cuadrado más x2 elevado al cuadrado más x3 elevado al cuadrado hasta llegar al último valor, que es x10 elevado al cuadrado. Si reemplazamos los valores, este es igual a 2 más 3 más 2 hasta llegar, considerando todos los valores obviamente, hasta llegar al último valor, que es 3. Pero todo debe estar elevado al cuadrado, todos los valores. Cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Si realizamos esta operación, vamos a tener una suma total de 74.1 toneladas al cuadrado por hectárea. Como este valor tiene unas unidades que están al cuadrado, esto no se interpreta generalmente. Bien, vamos a desarrollar la siguiente sumatoria, que nos dice sumar desde el valor 1 hasta el valor 10, de la misma manera. Pero he cerrado toda la sumatoria al cuadrado. Esto nos dice que debemos sumar x1 más x2 más x3 hasta llegar a x10, todo elevado al cuadrado. Bien, si reemplazamos estos valores, tenemos 2.0 más 3.0 más 2 hasta llegar al último valor que está acá, que es 3.0, todo esto elevado al
cuadrado. Si realizamos esta operación estadística, vamos a tener que el resultado es igual a 691.69 toneladas por hectárea al cuadrado, que también tiene unidades complejas, vamos a decir, para la interpretación. Esto no se interpreta. Bien, a esta primera operación del inciso C se conoce como suma de cuadrados. Y esta segunda operación estadística se conoce como cuadrado de la suma. Bien, entonces la operación de suma de cuadrados es diferente a la operación del cuadrado de la suma. Es decir, que la sumatoria de i que va de 1 hasta n xi al cuadrado no es igual que la sumatoria de i que va desde 1 hasta n xi, todo esto elevado al cuadrado. Son operaciones estadísticas diferentes y generalmente los estudiantes es ahí donde cometen mayores errores. Entonces debemos tomar en cuenta este tipo de operaciones estadísticas. Bien, debemos también conocer algunas propiedades de la suma que son importantes en operaciones estadísticas. La primera es la sumatoria de una constante. Esto nos dice que la sumatoria de una constante es igual a n veces el valor de la constante. ¿Bien? Esto quiere decir que es igual a A1 más A2 más A3 hasta llegar a n, que hemos dicho que n es el valor último o el valor total de los datos. Si nosotros tenemos como n un valor de 5 y a, que es la constante, un valor de 3, entonces vamos a desarrollar con estos datos la siguiente propiedad. Esto nos está diciendo que tenemos sumatoria de i que va desde 1 hasta n, que es 5, por el valor de la constante, que es 3, que está aquí el valor de la constante. Entonces debemos hacer la siguiente sumatoria: 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Estamos yendo entonces desde 1 hasta 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y esto nos da 3, 3 más 3 más 3, nos da 15. Pero también podemos representar de la siguiente manera.
¿no? Podemos decir que esta propiedad también es igual a n por la constante, es decir, al número total de cuántas veces se repite la constante por el valor de la constante. Entonces, si reemplazamos, tenemos n que es 5 por 3, esto es igual a 15. ¿Ven? Nos da el mismo resultado. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad tiene que ver con la sumatoria de una variable por una constante. Una variable por una constante. Y esto nos dice que es igual a la constante, sería A, por la sumatoria de la variable, que sería igual a i, igual que va desde 1 hasta n x y. Si consideramos que tenemos a la constante un valor de 3, vamos a seguir manejando este valor, y los valores de x y, que van a ser x1, x2 y x3, vamos a tener valores de 2, de 3, de 4, para el ejemplo. Entonces vamos a desarrollar. Dice, nuestra constante es 3 por la sumatoria de x, que va desde 1. ¿Cuántos x tenemos? Tenemos 1, 2, 3, hasta 3 de x y. Bien, seguimos haciendo operaciones. Esto es igual a 3 por sumatoria de x1 más x2 más x3 igual. Seguimos reemplazando, 3 mantiene la constante, reemplazamos los valores de x, que es 2 más 3 más 4, y ahí hacemos las operaciones. Me voy a ir a este lado. Primero siempre desarrollamos las operaciones que se encuentran dentro del paréntesis o del corchete. ¿Ya? Esto vamos a hacer. 2 más 3, 5 más 4, 7. Perdón, 2 más 3, 5 más 4, 9. Entonces, esta suma nos da 3 por 9. Esto es igual a 27. Entonces, esa es la segunda propiedad de la suma. La tercera propiedad nos dice que debemos hacer la sumatoria desde 1 hasta n de la variable x menos una constante. Muy bien, entonces esto vamos a primero a desarrollar esta operación sumatoria. Esto nos dice que es igual a la sumatoria de i, que va desde 1 hasta n, xy
menos la sumatoria de i que va desde 1 hasta n de la constante. Nuevamente, si tenemos los valores de x1, x2, x3, esto es igual a 2, a 3 y a 4 como valores para la variable x, y a tenemos a constante que va a valer 3. Entonces, si tenemos estos datos, vamos a reemplazar en nuestras expresiones estadísticas. Vamos a decir, para este caso, tenemos sumatoria que va desde x1 más x2 más x3, porque nuestro x está representado por estos datos 1, 2 y 3, más sumatoria de la constante. Bien, tenemos como constante a 3, 3 más 3 más 3. Bien, esto representa esta expresión estadística. Si reemplazamos el de los valores de x con los datos que tenemos acá, esto es igual a 2 más 3 más 4 más 3 más 3, 6 más 3, 9. Realizando esta suma, tenemos 2 más 3, 5, más 4, 9, 9 más 9, 18. Esta es la siguiente expresión o propiedad de la suma. Seguidamente, la otra propiedad que es importante también que conozcamos es el inciso D. Bien, aquí tenemos una sumatoria del valor de una variable por una constante, pero elevado al cuadrado. Bien, vamos a desarrollar esta expresión. Esto nos dice que le deben recordar al binomio de Newton ustedes. Nos dice que es igual a la sumatoria de i que va desde 1 hasta n del primero al cuadrado, xi cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, en este caso que es la constante, más el segundo al cuadrado. Y ahí ya está desarrollado esta propiedad. Si reemplazamos algunos valores, entonces podemos ya nosotros tener una operación más fácil de realizar. Esas son las 4 propiedades que debemos tener en cuenta en operaciones estadísticas. Bien, vamos a pasar a las sumatorias dobles o más de dobles. También puede haber más de 2, 3, 4 o 5 subíndices. ¿Por qué se denominan sumatorias dobles? Porque tienen 2 índices. Vamos a decir 2 categorías para el análisis, ¿no? En nuestro ejemplo, vamos a suponer que tenemos el peso de lechones
en kilogramos de 10, perdón, de 12 cerdos. De 12 cerdos en 3 granjas y de 3 razas. Entonces tenemos el peso de lechones en kilogramos de 12 cerdos en 3 granjas y de 3 razas. Bien, veamos acá entonces. Tenemos dos subíndices. Aquí tenemos la variable X, el peso de lechones que está en kilogramos. Esto es la variable X. ¿No? Tenemos 12 cerdos, que es el valor de N, o el número total de datos. Tenemos también 3 granjas. Aquí estoy subrayando. Este es el primer subíndice, o la primera categoría que vamos a representar con la letra Pi. Y tenemos la segunda categoría, que es razas, que vamos a representar con la letra J. Muy bien, entonces, teniendo claridad de cuáles son los datos que manejamos, entonces vamos a representar estadísticamente cuál es su valor de cada uno o de cada una de estas celdas, de esta, de esta, de esta, de cada una de ellas. Bien, para eso vamos a tomar mucha atención y nos vamos a guiar de los subíndices. El valor de la variable siempre va a ser representada, en este caso, con la letra Y. Vamos a decir que este es el valor de la variable. En la primera granja, que es A, para nosotros va a ser I1. Entonces, la primera granja es 1. Bien, pero aquí no es solo la granja, sino también nos dice la raza. Bien, tenemos dos subíndices. Entonces, de la raza, voy a poner con otro color, la raza 1. Entonces, esto es granja, el primer valor de 1, y el segundo valor es el de raza. Seguimos bajando entonces. Y seguimos en la primera granja, en la granja A. Entonces, anotamos el valor de 1, pero ya no estamos en la raza 1, estamos en la raza número 2. Muy bien, tenemos Y1, 2. Entonces va a representar estadísticamente esta celda. ¿Bien? Seguimos a la siguiente celda. Tenemos el valor de Y de la granja A. Seguimos en la granja 1, por lo tanto sigue el valor de 1, pero esta vez estamos en la granja 3. ¿Sí? Entonces, este valor debemos colocar seguidamente. 3. Bien.
tenemos ya representado estadísticamente los valores de la celda 1, de la celda 2, de la celda 3. Pues, pero aquí debemos hacer la sumatoria total de esta primera columna, de la columna de la granja A. Entonces vamos a representar sumatoria que va. ¿Qué estamos sumando? Estamos sumando raza 1, raza 2, raza 3. Estamos sumando nuevamente raza 1, raza 2, raza 3. Entonces, y la raza es simbolizado con la letra J. J que va desde 1, el primer valor, hasta el último valor que es 3. Y estamos tomando el valor estadístico de esta versión que está denotado y tenemos 1, 1, 1 representados a la primera granja, que se coloca 1, pero en el siguiente subíndice los valores no son constantes. Vean, 1, 2, 3. En este caso se representa, como los valores están variando, se representan simplemente con el punto. Muy bien, y la sumatoria total de este dato que vamos a encontrar acá va a ser el valor que tengamos la sumatoria de esa primera columna. Bien, vamos entonces a la segunda columna. Como ya tenemos mayor destreza, vamos a hacerlo más rápido. Vamos a tomar entonces y, el valor de la variable. Estamos ahora en la granja B. Tenemos la granja B es igual a 2. Estamos en la raza 1. Este valor es 1. ¿Sí? Seguimos bajando. Estamos el valor de la variable, seguimos en la granja 2, que es la B, pero esta vez estamos en la raza número 2. Seguimos bajando. Estamos en la granja B, que es igual 2, pero esta vez estamos con la raza 3. Bien, si representamos la sumatoria de esto sería igual a J, que va desde 1, otra vuelta desde la raza 1 hasta la raza 3 de Y. El valor 2 se mantiene constante, por lo tanto se repite, y el valor o el subíndice segundo varía 1, 2, 3, se representa con el punto. Muy bien, vamos a la siguiente columna. Tenemos entonces la variable, estamos en la granja C, tanto este es 3, pero estamos en la raza 1, esto es 1, seguimos bajando, seguimos en la granja 3, pero esta vez en la raza 2. Vamos a la siguiente columna, perdón, a la siguiente fila. Seguimos en la granja 3, pero esta vez en la raza 3.
Muy bien, si representamos esta sumatoria total, esto es igual a sumatoria de j, que va desde 1 hasta 3, nuevamente, desde la raza 1 hasta la raza 3, y en este caso el valor que se mantiene constante es según el primer subíndice, que es 3, perdón que me olvidé, y este segundo subíndice es el que varía, por lo tanto se representa con un punto. Muy bien, nos vamos entonces al otro lado, a la sumatoria de las filas. Este vamos a denominar como el total de las columnas. Ahora nos vamos a ir al total de las filas. Bien, entonces vamos a representar la sumatoria de este lado. Voy a sacar arribita sumatoria para el primer valor. Va entonces. Ya no vamos a hacer la sumatoria de jotas. En este caso vamos a sumar horizontalmente. Entonces vamos a sumar is. Vamos a sumar el subíndice i. Entonces aquí está. Vamos a ir desde el subíndice i1 hasta el índice número 3. Entonces vamos a decir que es la sumatoria de i, que va desde 1 hasta 3, y. Y ahora vean aquí, el primer subíndice que está aquí, 1, en la primera columna 1, en la segunda columna 2, en la tercera columna 3. Entonces, ese subíndice está variando, entonces se presentó con el punto. El segundo subíndice se mantiene constante, vean ustedes, 1, 1, 1, entonces por lo tanto este mantiene su valor, 1. Vamos a la segunda fila, voy un poquito más abajo. ¿Sí? Esto es igual a i, nuevamente, que va desde 1, desde el valor 1, decíamos desde aquí, hasta el valor 3. ¿Sí? Y, veamos acá cuál es el subíndice que varía. Tenemos aquí en la primera columna 1, en la segunda columna tenemos 2, en la tercera columna tenemos 3. Si ven ustedes, se coloca con punto al subíndice que varía. Y al subíndice que se mantiene constante, en este caso para la fila 2 es 2, 2 en la primera columna, 2 en la segunda columna y 2 en la tercera columna. Por lo tanto esto es 3. Vamos para la última fila, y que va desde 1 hasta 3, sigue y veamos, en este caso, el primer subíndice, 1 en la primera columna, 2 en la segunda columna, 3 en la tercera columna. Entonces, por lo tanto, este es un índice que varía, se coloca un punto. Si vamos al segundo subíndice, este se mantiene constante. Vean, en la primera columna es 3, en la segunda columna es 3, en la tercera columna es 3, por lo tanto, este valor se mantiene. Bien, ha habido aquí un pequeño gran error involuntario en esta anterior sumatoria. El valor que se mantiene constante
no es 3, sino 2, ¿no? Porque es de la segunda fila. Además está representando a la raza número 2. Muy bien, ya tenemos entonces, esto es para esto, esta sumatoria es para la primera fila, esta es para la segunda fila y esto es para la tercera fila. Bien, ¿y cómo se representa el valor de la sumatoria total? Voy a colocar acá abajo para las dos sumatorias, sumar tanto filas como columnas, sumar este lado y sumar este lado. Aquí vamos a tener un resultado que va a ser la suma, la gran suma. Filas y columnas. Esto se representa de la siguiente manera: sumatoria de todos los valores de i y de j. Entonces el primero es i igual a 1 hasta 3 más la sumatoria del segundo subíndice, que es j, que va desde 1 hasta 3, y podemos ver acá, si bajamos, el y está en el primer subíndice, punto, punto, punto. Veamos a la sumatoria de las filas. La primera sumatoria de las filas es punto acá. No sé si me están viendo, pero voy a explicar. Tenemos aquí, en esta sumatoria de las filas, punto aquí, punto acá, punto acá. Aparecerá ahí un pequeño error en nuestra pizarra. Bien, no nos está reportando nuestra pizarra. Bien, disculpas por la pérdida de conexión en esta última parte. Bien, ahora sí. Bien, les decía que la sumatoria tanto de las columnas, voy a repetir esto, ¿okay? Voy a poner entonces que la sumatoria de las columnas con la sumatoria de las filas deben darnos una gran sumatoria, ¿no? Que está representado acá en este cuadro. Sumatoria que va del primer subíndice de i, que va desde 1 hasta 3, más la sumatoria del segundo índice, que va desde j hasta 1, de j1, perdón, hasta 3, de y, en este caso estoy volviendo a repetir, y punto, punto. ¿Por qué punto, punto? Si vemos acá, nosotros tenemos en la sumatoria de las filas punto en el primer subíndice, punto en el segundo subíndice, punto en el tercer subíndice. Entonces vean ustedes, punto, 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 se mantiene el primer punto. Si vamos a este lado, a la sumatoria de las columnas, el segundo subíndice tiene punto en la primera columna,
tiene punto en la segunda columna, tiene punto en la tercera columna, por lo tanto este valor también se pone punto punto. Entonces esta es la representación de la sumatoria total de filas y columnas. Bien, vamos a realizar algunas operaciones estadísticas entonces, conociendo ya esas representaciones que hemos hecho para cada celda. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es responder a los incisos que están a continuación. Pero antes, debemos hacer la sumatoria tanto de filas como de columnas. Bien, si vemos esta primera columna, hace una sumatoria de 79, la segunda columna de 70, perdón, hay un pequeño error, no es 79 acá. Ahora sí, tenemos 63 para la primera columna, tenemos 79 para la segunda columna, tenemos 70 para la tercera columna. Bien, nos vamos a este lado, a la sumatoria de las filas, tenemos 83 para la primera fila, la segunda fila hacen 52, la tercera fila hacen 75. Vamos a tener entonces sumatoria de filas, ¿cuánto es? Sumatoria de filas nos va a dar 212. La sumatoria de columnas debe darnos exactamente lo mismo, y si no hemos sumado algo mal, si no nos da tanto de columnas como de filas, debe darnos la misma cantidad. Tenemos 212 entonces, y vamos a desarrollar esta primera expresión estadística que es el inciso A. Bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que debemos sumar el subíndice I, que va desde 1 hasta 3, el subíndice J, que va de 1 hasta 3. Habíamos encontrado entonces que este gran total para nosotros representaba en la anterior lámina I es igual a 1 hasta N, y es igual a J hasta N de Y punto punto. Vean ustedes, tenemos ya dónde se encuentra este valor entonces. Para nosotros, esto es la suma total. Entonces, si nosotros simplemente reemplazamos, esto es igual a 12.12. No nos olvidemos siempre que estos datos hemos dicho que están en kilogramos. Entonces es 212 kilogramos. La respuesta para eso. Entonces verán que es la misma expresión estadística. Entonces debemos interpretar estos datos. Voy a interpretar en este espacio que me queda. Interpretar. Bien. Voy a venirme acá. Decimos entonces que el peso de lechones
3 granjas y 3 razas es de 212 kilogramos. Bien, tenemos ahí interpretado este valor de 212 kilogramos. Es el peso total de 3 granjas y de 3 razas, es de 12 kilogramos. Bien, vamos a la siguiente expresión que nos dice que debemos hacer la sumatoria de y que va desde 1 hasta 3, y.1. ¿Dónde estaba esta sumatoria? Si nos vamos a la anterior lámina, veamos dónde está esta expresión. Ustedes verán que sumatoria de y de 1 que va hasta 3, y.1. Entonces aquí tenemos la misma expresión, ¿no? La misma expresión que tenemos en esta parte que está, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese valor? Dice 1 hasta 3 de y.1. ¿Dónde está? Vamos a encontrar ese valor, que está justamente aquí. Es igual a sumatoria que va de y de 1 hasta 3. No, las letras no están muy bien. Vamos a decir entonces que este primer valor es igual a la sumatoria de y que va desde 1 hasta 3, y.1. Entonces, este valor significa. Entonces, nada más que copiamos, es 83 kilogramos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto quiere decir el peso de lechones en kilogramos de la raza, porque estamos acá hablando de la raza Duroc, ¿no? Este valor sumatoria representa la raza Duroc en las 3 granjas, en la granja A, en la granja B, en la granja C. En las 3 granjas. Entonces ya tenemos interpretado esto. Entonces cada valor siempre debe ser interpretado, si no, no tiene sentido calcular pesos, promedios, ¿no? Si no interpretamos estos valores. Bien, aquí hay un inciso que es el C, que dice, no tenemos espacio, inciso que es el C, vamos a ir a la siguiente lámina. ¿Cómo se interpreta el valor y22? Eso vamos a trasladarnos a la siguiente lámina y acá vamos a sacarlo. Bien, nos vamos entonces a la siguiente lámina y vamos a decir
que aquí el inciso C decía cómo se interpreta el valor y22. Muy bien, entonces vamos a encontrar ese valor. ¿Cómo se interpreta el valor que hemos anotado? ¿Cómo se interpreta el valor y22? Vamos a encontrar entonces ese valor y22. Entonces vamos a decir dónde está el subíndice I. Este primer subíndice, voy a anotar este primer subíndice, que es el de las granjas, se encuentra acá. Vamos. 2. El segundo subíndice, que es el de las razas. 2. Veamos acá. Entonces vamos a hacer una intersección. 2. Vamos a hacer el valor y22 es este valor de 20. Entonces, este valor, ¿cómo interpretamos ahora? ¿Qué significa este valor? Entonces quiere decir el peso de lechón de la raza Landras y en la granja B es de 20 kilogramos. El peso del lechón, el lechón de la raza Landras en la granja B es de 20 kilogramos. Entonces, así se interpretan los valores dentro del cuadro que presentamos. Bien, entonces ahora encontraremos el inciso D. El inciso D nos dice que debemos sumar J de 1 hasta 3. J de 1 hasta 3. Cuando decimos J, estamos hablando de que debemos sumar las razas. Estamos hablando de que debemos sumar de esta manera. Sumar razas. De 1 hasta 3. J. Estamos sumando razas. Entonces vamos a encontrar este valor y2 puntos. Aquí tenemos subíndice 2, que está aquí, que se presenta este primer subíndice al de las granjas. Muy bien, granja 2. Tenemos el subíndice punto. Si vemos o venimos a nuestro cuadro anterior, veamos acá dónde está esta misma expresión estadística que estoy señalando acá. Tenemos J, que va de 1 hasta 3, y 2 puntos. Entonces, esto quiere decir que es la sumatoria de la segunda columna de la granja B en las 3 razas. Eso me está diciendo este valor. Entonces, si nos vamos a nuestra lámina, entonces nos está diciendo que debemos sumar la segunda granja con sus 3 razas. Debemos sumar la segunda granja con sus 3 razas. Entonces, eso quiere decir que esto es igual a 20 más, perdón, está viendo directamente a la segunda columna, a 30 más 20 más 29.
Entonces aquí está 30, 20, 29. Esto hace un total de 79 kilogramos. Bien, ya tenemos entonces, esto significa que el peso de lechones de la granja AB en las 3 razas es de 79 kilogramos. Muy bien, de esa manera interpretamos. Bien, vamos al último inciso para ir cerrando ya esta clase. ¿Cómo se interpreta el valor Y33? Decimos que el primer subíndice siempre representa a las I's, que es en este caso las granjas, ¿no? Y 1, y 2, y 3. Entonces estamos hablando de el I3, que está aquí. Además estamos hablando del segundo subíndice, que es de las razas, ¿no? De las razas está el subíndice 3D en esta publicación. Entonces, si hacemos una intersección, entonces encontramos el valor Y.33. Entonces este valor entonces es igual Y, vamos a decir que Y33 es igual a 25 kilogramos. Pero no nos está pidiendo el valor, sino nos dice cómo se interpreta este valor. Entonces se interpreta de la siguiente manera: el peso del lechón, esa es nuestra variable, siempre se interpreta con la variable peso del lechón en la granja C y en la raza Hampshire, estamos hablando de la raza 3, es de 25 kilogramos. Bien, no olvidemos entonces que la interpretación es fundamental en la estadística. Si no, los valores encontrados no tienen razón de ser. Es más importante saber interpretar que calcular los datos a veces. Por eso hemos hecho mucho énfasis en la interpretación de los valores que encontramos producto de nuestro análisis. Bien, y para terminar, la interpretación siempre debe iniciar con nuestra variable de respuesta. ¿Y qué es nuestra variable? Habíamos dicho que nuestra variable siempre es una característica que se observa o que se mide en una unidad estadística. En este caso nuestra variable es peso del lechón en la unidad estadística, que es el cerdo. Espero que con estas aclaraciones haya quedado todo comprendido